Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy día lunes seguimos con nuestros devocionales de Primera de Pedro, ya entrando en nuestra etapa final, y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 4 desde el versículo 12 al versículo 19. Y hoy vamos a estar hablando acerca de sufrir por ser cristiano. Algo un poco particular, personalmente, los devocionales o las secciones que tal vez me han tocado han sido referente al sufrimiento. Y es algo en lo cual desde el primer día en la introducción mencionaba que este libro iba a hablar del sufrimiento, un paso en el cual Dios nos lleva a madurar nuestra fe y a gozarnos en las verdades que Él ha dispuesto en su palabra para nosotros. Y hoy vamos a estar enfatizando este sufrimiento en el ser cristiano. Y es cierto que ser cristiano para muchos tal vez en un primer comienzo es algo emotivo, es de gozo, es de bendición, es de una vida nueva. Pero a raíz que vamos creciendo y vamos madurando, vamos entendiendo que realmente el ser cristiano nos tiene que llevar a replantearnos cuál es nuestra manera de percibir la vida que vivimos, nuestros amigos y aún nuestras relaciones familiares e interpersonales. Y parte de ser cristiano es saber que vamos a encontrar oposición. Y esto nace desde una oposición espiritual. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos en oscuridad y ahora estamos en la luz. Hay un cambio, ¿cierto? Antes éramos amigos de las tinieblas, ahora somos amigos de Dios. Y es cierto que vamos a tener una enemistad, hablando en términos espirituales, y esta enemistad, ¿cierto? Muchas veces la vamos a presenciar también en nuestro plano natural o en nuestro diario vivir. Y tristemente, muchas veces vamos a vivir esta oposición de aquellos que nosotros queremos que el Señor toque sus corazones o de aquellos que nosotros más amamos y procuramos ir bien. Un ejemplo de esto en nuestras familias. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de sufrir por ser cristianos, pues tenemos que hablar un poco de lo que fueron los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores, cuando hablábamos de vivir para Dios, hablábamos de cómo nosotros teníamos que aprovechar los dones y los talentos para poder predicar la palabra de Dios y usarlos para glorificar a Dios y para que muchos más conocieran de Él. Hablaba un versículo muy especial, el versículo 4, decía: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Entonces, acá ya hay, ¿cierto?, una premisa, y es acerca de nuestra tarea como cristianos, activamente de predicar la palabra y de vivir para Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo lo correcto y viviendo en obediencia, vamos a encontrar siempre oposición, ¿cierto? Porque este mundo, Dios le ha permitido al diablo ser el Señor y tener cada uno de los valores y de principios conforme a sus ideales. Por eso es que este mundo cada día va de para atrás. Y como lo mencionaba anteriormente, hay cosas que son comunes, pero no son normales, ¿cierto? Las personas se pueden percibir como ellas quieren, pero eso no es normal. Eso es común hoy en día y es algo muy diferente. Entonces, ¿qué nos habla nuestros pasajes del día de hoy? Versículo número 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si nosotros nos damos cuenta, con la pequeña introducción que hice,
Cuando obedecemos a Dios, cuando estamos predicando su palabra y cuando tal vez estamos más cerca de Dios, pues ahora acá la palabra nos está diciendo que en esos momentos tal vez vamos a vivir pruebas de fuego y las vamos a atravesar, ¿cierto? Pero que no nos extrañemos, no nos digamos por qué estamos viviendo eso. Y esto es lo que muchas veces nos desanima. No sé si tú te ha pasado, si te está pasando, o tal vez esto sirva de advertencia de saber qué te va a pasar. Y es que normalmente nuestras vidas espirituales empiezan como fuego, ¿cierto? Con un fuego que encandece, que ya queremos alcanzarlo todo, vivir para Cristo, pero vamos a vivir pruebas. Y pruebas que para nosotros tal vez se van a reflejar en sufrimiento. Pero este sufrimiento, la palabra de Dios dice que es necesario, ¿cierto? Y que no deberíamos extrañarnos, porque muchas de esas cosas suceden para que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra fe. Pero también la palabra de Dios lo coloca en términos de compartir el sufrimiento con Cristo. Y esto es algo que tal vez no nos gusta ver. Alguna vez hablaba con una persona y esta persona me respondía, es que Cristo era Cristo, no puedes comparar lo que Él hizo con nuestras vidas o con el sufrimiento que nosotros tengamos. Pues tal vez yo no lo pueda comparar, pero la palabra de Dios sí lo hace. Y cierto, y dice que nosotros compartimos el sufrimiento y en cierta manera es nuestra base. Normalmente nosotros vemos a Jesús y como nuestro maestro queremos aprender de cómo amar como Jesús amaba, cómo ser compasivo, inclusive cómo hacer milagros como Jesús los hacía y demás, dependiendo tal vez tu perspectiva conforme a este tema. Pero nunca nos ponemos a pensar y yo quiero sufrir como el Señor sufría, en el sentido de dar mi vida o estar dispuesto a dar mi vida para los demás. Es algo de lo cual no sé si tú has pensado, que nunca se te ha pasado por la cabeza y a menos de que yo hoy lo hubiera mencionado, nunca se te pasaría. Porque en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestra manera de vivir cada día no nos lleva a estar pensando en cómo dar nuestra vida por los demás, sino normalmente cómo nosotros podemos vivir mejor. Pero esto es una gran confrontación que la palabra de Dios nos hace, ¿cierto? Nosotros debemos estar alegres en los momentos que estamos tribulados. Y esta alegría y este gozo no es más que parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Por eso es que acá hay una premisa y es cómo está nuestra vida espiritual, ¿cierto? Siempre la palabra de Dios va a colocar de antemano que nosotros estamos obedeciendo y siguiendo a Cristo para que de tal manera podamos llegar a experimentar el gozo. Si nosotros vemos nuestra vida natural, ¿cierto? Muchas veces queremos que las cosas estén bien y procuramos hacer todo en nuestras fuerzas, pero las cosas no van a estar bien a menos que nuestra vida espiritual esté bien. Y es algo lo cual nosotros no valoramos, es algo que nosotros no tomamos en serio. Creemos que solo lo que vivamos en este mundo es lo que nos va a llevar a experimentar gozo, paz, tranquilidad. Y olvidamos que nuestra fe, ¿cierto? Y la certeza de lo que nosotros creemos es lo que nos lleva a vivir una vida plena y una plenitud en Cristo. Es la certeza de que el Espíritu Santo vive en nosotros y cada vez que nosotros le conocemos más a través de su palabra y queremos y tenemos una intención en el corazón de ser como Jesús, ese espíritu se aviva y nos lleva a tener control sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra manera vieja de vivir y sobre toda la expresión de nuestro ser. Pero es un acto que debe ser consciente y que debe hacerse en disciplinas espirituales y también luchando contra la carne, ¿cierto? Una gran mentira que ha entrado en nuestras vidas es creer que las cosas van a salir de un día para mañana, que sencillamente tú te vas a despertar y vas a decir, oh gran Dios, cómo eres de lindo, hoy estoy aquí para alabarte y bendecirte, no tengo sueño, estoy muy bien. No, ¿cierto? Tal vez con una disciplina establecida pueda suceder, pero mientras que tú no te esfuerces y no luches con tu carne, con tus deseos de querer hacer lo que tu cuerpo te diga y no con lo que el espíritu te lleva a hacer, siempre vas a encontrar algo en lo cual te va a llevar a desobedecer o no vivir agradando o no vivir haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces,
Acá realmente la invitación es a vivir cada sufrimiento con gozo y alegría en el corazón, con una premisa, y es que realmente estés viviendo conforme a la nueva vida en obediencia al Padre como Él nos lo ha mandado. Porque si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que realmente no tiene ningún valor sufrir a causa de vivir en desobediencia para Dios. Y tal vez esto que acabé de mencionar lo mencionaba más en los anteriores devocionales. Hoy es más acerca de vivir para Cristo. Y es una verdad. Cuando nosotros servimos a Dios, seguimos a Cristo y vivimos para Él, vamos a encontrar sufrimiento en el camino. Pero Dios nos habla y nos promete que tendremos una recompensa en el cielo, que Él nos consolará y que hasta cierta manera debemos bastarnos en la gracia que ya nos ha dado y tener la conciencia y la plena certeza de que Él es suficiente para nuestras vidas. Este es nuestro devocional del día de hoy. Te invito a que medites en todo este pasaje y que el Señor te pueda llevar al propósito y al plan que Él tiene en este día, en esta semana para tu vida. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.